Durante años, la relación entre el príncipe Harry Meghan Markle y el resto de la familia real ha seguido siendo una de las historias más observadas y más debatidas en la monarquía moderna. Cada aparición pública, cada entrevista y cada declaración oficial ha alimentado nuevas especulaciones, manteniendo vivos los titulares con preguntas sobre si la reconciliación todavía era posible o si la división ya se había vuelto permanente. Sin embargo, pocos informes han generado tanta atención como las afirmaciones de que el rey Carlos y el príncipe Guillermo estaban preparando lo que muchos describieron como su respuesta más contundente hasta el momento. Los rumores sobre títulos despojados con fianza rota y una separación completa e irreversible de la vida real han dejado a millones preguntándose qué sucedió realmente detrás de las puertas cerradas del palacio y si un ajuste de cuentas real, aún mayor, se estaba desarrollando silenciosamente, más allá de la vista del público. La especulación inmediatamente planteó una pregunta por encima de todas las demás. ¿Por qué Meghan sería despojada de sus títulos reales después de todo lo que ya había sucedido entre los Sussex y la monarquía? ¿Qué acción podría haber convencido al rey de que se había hecho necesario un paso tan dramático? ¿Y qué consecuencias se producirían si esos informes resultaran ciertos? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación, porque esta sigue siendo una de las historias reales más comentadas en los últimos tiempos. Y si te gusta seguir los últimos acontecimientos reales y descubrir las historias escondidas detrás de los muros del palacio, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. En el centro de la habitación había una carpeta negra de aspecto ordinario que no contenía nada más que el sello real presionado cuidadosamente en su cubierta. Para un forastero no parecía diferente de los innumerables archivos oficiales que habían pasado por las oficinas del palacio a lo largo de los años, pero todos los reunidos en el interior comprendieron que los documentos escondidos en su interior tenían un peso extraordinario. Parecía casi imposible respirar la atmósfera, como si la historia misma se hubiera detenido para presenciar la decisión que estaba a punto de tomarse. Todos los ojos permanecieron fijos en la carpeta, plenamente conscientes de que cualquier cosa que sucediera en los siguientes momentos podría influir en el futuro de la monarquía durante generaciones. El rey Carlos miró los documentos durante lo que pareció una eternidad, con una expresión tranquila en la superficie, pero cargada por una tristeza inconfundible. Lentamente alcanzó el bolígrafo que descansaba al lado de los papeles, solo para detenerse antes de que la tinta tocara la página. La vacilación duró solo unos segundos, pero dentro de esa habitación silenciosa, pareció mucho más larga, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado bajo el peso de la decisión que tenía ante él. Nadie se atrevió a interrumpir el silencio, sintiendo que el rey estaba luchando no solo con el deber constitucional, sino también con las dolorosas emociones de un padre. Por fin el bolígrafo tocó el papel con deliberada precisión y la sala permaneció en silencio mientras Charles completaba su firma. Según el documento, Meghan Markle ya no ostentaría el título de duquesa de Sussex, poniendo fin a una de las identidades reales más reconocibles de los últimos años. Los mismos documentos también confirmaron la conclusión de todas las responsabilidades reales oficiales, restantes relacionadas tanto con Meghan como con el príncipe Harry. En un solo momento, años de incertidumbre parecieron dar paso a una decisión destinada a no dejar lugar a ambigüedades futuras. La directiva dejó su significado inequívocamente claro. No se volvería a desempeñar deberes oficiales en nombre de la corona. No se representaría a la familia real en ocasiones estatales, compromisos caritativos o eventos ceremoniales, y no se continuarían los privilegios tradicionalmente asociados con los miembros de la realeza que trabajan con alto rango. Cualquier esperanza restante de que los Sussex pudieran algún día retomar silenciosamente sus antiguas posiciones pareció desvanecerse con el plumazo del rey. La decisión no se presentó como una medida temporal, sino como el cierre de un capítulo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo que nunca podría reabrirse. Sin embargo, incluso cuando la firma se posó en la página, Charles no parecía triunfante.
Antes de colocar el sello real sobre los documentos completos, bajó los ojos y permaneció inmóvil, aparentemente transportado a través de recuerdos que ningún documento oficial podía borrar. Sus pensamientos vagaron mucho más allá de la cámara formal y regresaron a una época mucho más feliz, cuando Harry todavía era un niño despreocupado que corría por los jardines del palacio con la risa resonando detrás de él. Por un momento fugaz el monarca desapareció dejando solo a un padre, recordando que el niño que una vez había imaginado permanecería siempre cerca de su familia. Recordó cumpleaños llenos de risas, celebraciones familiares que unieron a todos y hitos que alguna vez parecieron prometer un futuro unido para la casa de Windsor. Recordó el orgullo que había sentido al ver a su hijo menor crecer hasta la edad adulta, y las esperanzas que silenciosamente albergaba sobre el lugar de Harry dentro de la monarquía. Esos recuerdos contrastaban dolorosamente con la distancia que se había ido desarrollando gradualmente a lo largo de los años. El peso emocional de ese contraste hizo que la decisión que tenía ante él pareciera infinitamente más pesada que cualquier responsabilidad constitucional escrita en la página. La realidad, sin embargo, finalmente recuperó su lugar. Carlos comprendió que el afecto personal por sí solo nunca podría determinar decisiones que afectaran la estabilidad de la monarquía que había jurado proteger. Por dolorosas que pudieran ser las consecuencias, creía que la corona exigía opciones que colocaran a la institución por encima de las relaciones individuales. Con manos firmes pero visiblemente agobiadas, presionó firmemente el sello real sobre los documentos completos, y el sonido agudo resonó en la cámara silenciosa, como la nota final de un capítulo que había tardado años en llegar a su fin. Nadie dentro de la habitación habló después de que se colocó el sello. El silencio mismo parecía reconocer que acababa de ocurrir algo mucho más grande que una decisión administrativa, con consecuencias emocionales, que se extendían mucho más allá de los títulos oficiales y los procedimientos constitucionales. Los presentes no describieron el acto como venganza, castigo o rencor dirigido hacia Harry y Meghan. Más bien se presentó como una decisión dolorosa, tomada desde la creencia de que proteger la estabilidad a largo plazo de la monarquía tenía que anteponerse incluso a los sentimientos personales más profundos. Incluso, si la institución saliera fortalecida de tal decisión, el costo emocional seguía siendo imposible de pasar por alto. Los documentos legales podrían resolver cuestiones constitucionales, aclarar responsabilidades oficiales y definir futuros roles reales, pero nunca podrían borrar el dolor dejado dentro de una familia fracturada. La firma podría haber puesto fin a una disputa, pero también dejó heridas que podrían requerir años, tal vez incluso generaciones, para sanar por completo. Esa tristeza persistente explica por qué Charles dudó, antes de sellar la orden, una vacilación que continúa alimentando preguntas sobre lo que realmente pesaba en su corazón. Pero mientras esos acontecimientos se desarrollaban dentro de los muros del palacio, otro momento profundamente emotivo estaba teniendo lugar a miles de kilómetros de distancia. Dentro de la tranquila comodidad de la casa de los Sussex, en Montecito, Meghan supuestamente estaba sentada sosteniendo un documento capaz de cambiar la dirección del futuro de su familia. Al principio leyó atentamente los primeros párrafos, avanzando lentamente por cada línea, como si esperara haber malinterpretado de alguna manera su significado. Cuando llegó al final volvió al principio y los leyó de nuevo, esta vez con creciente incredulidad, a medida que la realidad que tenía ante ella se hacía imposible de descartar. La calidez desapareció gradualmente de su expresión, a medida que el significado del documento se asentaba. Por un breve instante su rostro reflejó conmoción, frustración y decepción, antes de quedarse casi completamente quieto, enmascarando emociones que parecían demasiado abrumadoras para expresarlas por completo. La atmósfera pacífica que había rodeado la habitación, momentos antes de repente, dio paso a un silencio lleno de inconfundible tensión. Sin hablar de inmediato, Meghan levantó lentamente los ojos hacia Harry, que la había estado observando en silencio desde el otro lado de la habitación. Finalmente, rompiendo el silencio,
hizo una única pregunta con voz tranquila pero penetrante. ¿Sabías sobre esto? Las palabras flotaban entre ellos llevando mucho más que simple curiosidad porque tocaban la confianza misma. Harry rápidamente insistió en que no tenía conocimiento previo del documento ni de la decisión que contenía. Sin embargo, a pesar de su negativa, su vacilación y su visible malestar, dejaron suficiente incertidumbre como para hacer que el silencio entre ellos pareciera más pesado de lo que cualquiera de los dos deseaba admitir. Para Meghan el documento representaba algo mucho más grande que un fallo administrativo oficial emitido por el palacio. Se sentía profundamente personal, casi como si hubiera sido escrito no solo para redefinir el estatus real, sino para rechazar la vida que ella y Harry habían trabajado tan duro para construir después de alejarse de sus deberes oficiales. Perder el título no fue simplemente la pérdida de un estilo formal asociado a su nombre. Representaba la desaparición de un símbolo relacionado con la identidad, el reconocimiento, la pertenencia y el lugar que creía haberse ganado dentro de una de las familias más famosas del mundo. Lo que supuestamente hizo que la decisión pareciera aún más significativa fue una cláusula poco conocida que se decía estaba incluida en los propios documentos. Según las afirmaciones, la disposición impedía que el nombre de Sussex se utilizara de manera que pudiera implicar la aprobación real oficial o una influencia institucional continua en futuros proyectos comerciales. Si se interpreta de esa manera, la restricción representaría no solo el fin de las responsabilidades reales formales, sino también el cierre de otra vía importante relacionada con su identidad pública. Para Meghan, esa posibilidad tuvo consecuencias que van mucho más allá de la pérdida inmediata de un título. Para Harry la situación creó uno de los conflictos emocionales más dolorosos de su vida. De un lado estaba la familia que había dado forma a su infancia, formado su identidad y que siguió siendo parte de quién era, a pesar de años de desacuerdos y tensiones públicas. Del otro lado estaba la mujer que había prometido proteger junto con la familia y el futuro que habían construido juntos después de dejar atrás la vida real. Permanecer completamente al lado de Meghan también podría significar aceptar que la distancia que los separa de su padre y su hermano nunca desaparecerá del todo. Meghan vio la decisión reportada como la confirmación de un temor que había arrastrado silenciosamente durante años. Ella creía que demostraba que nunca sería plenamente aceptada por la institución a la que ingresó a través del matrimonio, independientemente de sus esfuerzos, sacrificios o intenciones. Para ella, el título de duquesa de Sussex siempre había representado mucho más que prestigio público o reconocimiento ceremonial. Simbolizaba su viaje hacia la familia real, los desafíos que enfrentó y el lugar que creía que la determinación y la resiliencia le habían ganado en su historia. Cuando el silencio volvió a la habitación, ni Harry ni Meghan intentaron decir otra palabra de inmediato. Permanecieron sentados juntos abrumados por la magnitud de lo que parecía tener ante ellos y plenamente conscientes de que no se trataba de un desacuerdo temporal que probablemente se solucionara mediante negociaciones. No parecía haber llamamientos obvios ni compromisos simples, ni un camino fácil que los condujera de regreso a los roles que alguna vez habían ocupado. Estuvieron o no de acuerdo con la decisión informada, el mensaje parecía inequívoco. La corona había llegado a su conclusión y sus consecuencias debían perdurar. Naturalmente esto plantea otra pregunta. ¿Qué pudo haber persuadido al rey Carlos a dar un paso tan extraordinariamente difícil contra su propio hijo y su nuera, después de años de controversia pública e intentos privados de reconciliación? Para entender esa respuesta es necesario volver a una reunión tranquila dentro del castillo de Windsor que supuestamente se desarrolló lejos de las cámaras de televisión, los fotógrafos y la atención del público. Nunca tuvo la intención de convertirse en parte del registro público, ni fue diseñado como un evento real cuidadosamente coreografiado. En cambio, reunió a miembros de la familia que todavía esperaban que una conversación honesta pudiera reparar años de creciente decepción, desconfianza y distancia emocional. Muchos creían que la reunión representaba quizás la última oportunidad genuina
para sanar la creciente división que había separado a los Sussex del resto de la familia real. Había un cauteloso optimismo de que la discusión abierta, el entendimiento mutuo y la reflexión sincera finalmente podrían comenzar a reconstruir relaciones que se habían debilitado constantemente con el tiempo. Sin embargo, en lugar de crear la reconciliación que todos esperaban silenciosamente, la reunión supuestamente se convirtió en el momento en que todos los puentes restantes finalmente colapsaron. El rey Carlos había convocado la discusión con un objetivo claro: resolver 3 cuestiones difíciles que ya no podían posponerse, empezando por si Harry y Meghan seguirían desempeñando algún papel en la futura vida pública de la monarquía. El segundo se refería a la relación entre sus hijos y la familia real en general. El tercero, y quizás el más delicado, era si la pareja podría seguir usando sus títulos reales mientras construían una vida independiente, un imperio empresarial y una marca pública fuera del Reino Unido. El príncipe Harry entró en la sala creyendo que todavía había margen de acuerdo. Esperaba que la familia encontrara una solución que respetara tanto su nueva vida como su herencia real. Sin embargo, según se informa el príncipe William, dejó clara su posición desde el principio. En su opinión, el estatus real era inseparable de la responsabilidad real. Creía que nadie debería disfrutar del prestigio, la influencia y los privilegios de la monarquía sin aceptar los deberes y sacrificios que conllevaban. Para él, la verdadera independencia nunca podría incluir el uso de la reputación de la corona para negocios personales o éxito comercial. A medida que la discusión se volvió cada vez más tensa, el rey Carlos supuestamente le pidió a Meghan que firmara un acuerdo de confidencialidad con la esperanza de que todos pudieran hablar abiertamente, sin temor a que las conversaciones privadas se hicieran públicas más tarde. Meghan cuestionó la solicitud y preguntó por qué las discusiones familiares honestas deberían requerir promesas de silencio. La atmósfera se volvió aún más incómoda cuando Meghan presentó una propuesta que delineaba lo que parecía ser una plataforma independiente de estilo real. William inmediatamente se opuso, insistiendo en que el plan cruzaba límites importantes y necesitaba cambios importantes. Luego, según los informes, Harry advirtió que si se sentían acorralados, las cartas privadas y las comunicaciones pasadas podrían eventualmente volverse públicas. La habitación quedó en silencio. Meghan se levantó de su asiento y salió sin decir una palabra más. Después de una larga y dolorosa pausa, Harry la siguió. Cuando las pesadas puertas se cerraron, también lo hizo la última esperanza realista de la familia de una fácil reconciliación. A partir de ese momento, la confianza dio paso a una profunda sospecha. La distancia entre ambas partes se volvió más difícil que nunca de salvar. ¿Harry alguna vez se esforzó por salvar la situación? ¿Sus esfuerzos produjeron excelentes resultados? ¿O ya era demasiado tarde? Sigue brujeando. Mincy Dinchenshanke, la última súplica de Harry a Charles. Finalmente, según los informes, el príncipe Harry hizo un último intento de comunicarse con su padre antes de que todo cambiara. Decidido a hablar sin distracciones, solicitó una reunión privada con el rey Carlos en Clarence House. No habría abogados asesores ni videollamadas que involucraran a Meghan. Harry quería que la conversación fuera entre padre e hijo, esperando que la honestidad pudiera tener éxito donde meses de tensión habían fracasado. Tan pronto como estuvieron solos, Harry habló abiertamente sobre el dolor que había estado cargando. Acusó a su padre de permitir que Meghan fuera tratada injustamente para satisfacer al príncipe William y a los altos cargos del palacio que en su opinión nunca la habían aceptado realmente. Harry argumentó que su esposa se había convertido en un blanco fácil y que la familia había hecho poco para protegerla. Años de decepción, frustración y angustia se derramaron mientras exigía respuestas del hombre al que todavía quería llamar papá. El rey Carlos escuchó sin interrumpir. Permaneció calmado y mesurado, negándose a igualar la emoción de Harry con ira. Cuando Harry terminó, el rey explicó en voz baja que reconstruir la confianza se había vuelto casi imposible. Cada conversación privada, dijo, conllevaba el riesgo de convertirse en noticia pública.
Discusiones familiares, que deberían haber permanecido confidenciales, habían aparecido repetidamente en libros, entrevistas, documentales y titulares. En esas circunstancias sentía que no podía haber una confianza genuina entre ellos. Según se informa, la voz de Harry se suavizó cuando hizo un llamamiento sincero. Laco suplicó a su padre que dejara de verlo como un dolor de cabeza real y en cambio recordara que seguía siendo su hijo. Por un breve momento, la habitación quedó en silencio. Entonces Charles miró directamente a Harry y respondió con palabras que, según se informa, fueron más profundas que cualquier discusión. Estoy mirando a ambos. Unas cuantas palabras falsas parecen cambiarlo todo. Sugirieron que mientras el amor de un padre permaneciera, el rey no podía ignorar la realidad que tenía ante él. Para Charles, Harry no solo era un hijo amado, sino también alguien cuyas acciones habían creado serios desafíos para la institución que había jurado proteger. Aún sin querer darse por vencido, Harry ofreció lo que creía que era un compromiso razonable. Sugirió dejar de utilizar estilos reales en proyectos comerciales, manteniendo su título y siendo bienvenido en ciertas ocasiones reales. Fue un último intento de preservar alguna conexión con la familia y la vida que alguna vez había conocido. Luego Charles dio la noticia que acabó con cualquier esperanza restante. El proceso legal, explicó, ya había concluido. Todo había sido aprobado. Solo quedaba su firma y la decisión en sí no sería revocada. Harry se alejó convencido de que el príncipe William había sido la fuerza impulsora del resultado. Pero detrás de las discusiones sobre títulos y estatus real se esconde una creencia mucho más dolorosa, de que cuando se vio obligado a elegir entre la corona y su hijo menor, su padre había elegido la monarquía. Parecía que el rey Carlos había tomado esa decisión por sí solo. Podrían haberlo presionado para preservar el honor de la institución. Manténganse al tanto. La decisión más difícil del palacio hasta el momento. Esta decisión no nació de una sola discusión, ni de un momento de ira. Fue el resultado de semanas de cuidadosa planificación, largas reuniones privadas y conversaciones difíciles que tuvieron lugar lejos del ojo público. Detrás de los muros del gran palacio, los asesores principales examinaban en silencio cada controversia, cada acuerdo fallido y cada disputa pública que había dañado la confianza entre la familia real y el príncipe Harry. No se ignoró nada. Cada evento fue revisado cuidadosamente mientras buscaban una solución duradera en lugar de otro compromiso temporal. Entre las voces más fuertes en estas discusiones se encontraba la princesa Ana, conocida por su inquebrantable sentido del deber y compromiso con la corona. Supuestamente argumentó que los títulos reales nunca deberían convertirse en herramientas para el beneficio personal o el éxito comercial. En su opinión, esos honores estaban destinados a representar el servicio, el sacrificio y la responsabilidad de toda la vida, no oportunidades para construir una marca o generar ganancias. Ella creía que permitir que los títulos se usaran de manera que desdibujaran este propósito debilitaba los valores mismos sobre los que se construyó la monarquía. Muchos dentro del palacio se habían cansado de arreglos temporales que solo retrasaban lo inevitable. Cada intento de calmar las tensiones parecía crear nuevos desacuerdos, nuevos titulares y divisiones aún más profundas. En lugar de resolver el problema, estas medidas de corto plazo a menudo dejaron a la institución enfrentando las mismas preguntas difíciles una y otra vez. Se hizo cada vez más claro que eventualmente habría que tomar una decisión más permanente. El príncipe William también miraba más allá del presente. Como protegido futuro rey, sabía que los problemas no resueltos que rodeaban a Harry no desaparecerían simplemente con el tiempo. En cambio, podrían volverse aún más dañinos durante su propio reinado, atrayendo un mayor escrutinio público y ejerciendo presión innecesaria sobre la monarquía. Según personas familiarizadas con las discusiones, William admitió en privado ante la princesa Catalina que tomar esa decisión fue como cortar la conexión emocional final que aún tenía con su hermano menor. Aún así, creía que proteger la estabilidad a largo plazo de la institución tenía que anteponerse a los sentimientos personales.
Según se informa, el propio rey Carlos luchó con el peso emocional de la situación. Recordó a quienes lo rodeaban que Harry no era solo una figura real o una cuestión constitucional. Él era su hijo. Al rey le resultó difícil separar las responsabilidades de la corona del amor de un padre. Sin embargo, a medida que se presentaron más pruebas y preocupaciones, incluso él pudo ver que la monarquía no podía continuar. Viviendo con una incertidumbre infinita sobre títulos, marcas, roles oficiales y expectativas públicas, lo que comenzó como un doloroso desacuerdo familiar se convirtió en algo mucho más grande. A puerta cerrada ya no se trataba simplemente de relaciones tensas o decepciones personales. Se había convertido en una batalla decisiva sobre el futuro de la propia monarquía, con sus líderes convencidos de que preservar las decisiones de la corona requería decisiones que eran tan desgarradoras como históricas. Por parte de los Sussex, ¿qué opinión tiene la gente sobre ellos? ¿Cómo han expresado los comentaristas reales sus puntos de vista sobre ellos? Mantente pegado. ¿Cómo Meghan cambió al príncipe Harry? Según muchos comentaristas reales, el matrimonio del príncipe Harry, Harry con Meghan Markle, se convirtió en uno de los mayores puntos de inflexión en su vida, cambiando no solo la forma en que el mundo lo veía, sino también cómo él se veía a sí mismo. Desde que la pareja se conoció en 2016 y se casó en 2018, han surgido interminables debates en torno a la notable transformación de Harry. Algunas personas creen que se convirtió en una persona completamente diferente después de enamorarse de Meghan, mientras que otros argumentan que simplemente maduró y eligió una nueva dirección para su vida. La cuestión sigue siendo uno de los temas más debatidos en torno a la familia real moderna. Durante años los críticos han afirmado que la personalidad, las prioridades y la relación de Harry con la monarquía cambiaron dramáticamente después de que Meghan entró en su vida. Señalan su creciente distanciamiento de las tradiciones reales, su decisión de alejarse de los deberes oficiales y su disposición a criticar públicamente la vida dentro de la institución. Para muchos observadores estos cambios parecieron repentinos y profundamente inquietantes, lo que llevó a especular que Meghan había influido significativamente en las decisiones de Harry. Harry, sin embargo, ha rechazado firmemente esa interpretación. Durante su ampliamente discutida entrevista en 60 Minutes, reconoció que muchas personas, incluidas algunas dentro de la familia real, creían que Meghan de alguna manera lo había cambiado. Recordó haber escuchado susurros que sugerían que él había cambiado y que ella debía ser una bruja. En lugar de ponerse a la defensiva, Harry aprovechó el momento para desafiar lo que describió como una narrativa injusta y obsoleta. Según Harry, la verdadera transformación no tuvo nada que ver con la manipulación o la influencia externa. En cambio, cree que simplemente creció. Explicó que ya no quería vivir el estilo de vida imprudente que alguna vez fue noticia en todo el mundo. El joven príncipe, conocido por sus fiestas, su consumo excesivo de alcohol, sus errores controvertidos y su frecuente atención negativa de los medios, era una versión de sí mismo que quería dejar atrás. Conocer a Meghan, dijo, le dio algo mucho más valioso, una pareja amorosa, un sentido de propósito y la oportunidad de formar una familia feliz. Mirando hacia atrás, Harry dijo que estaba genuinamente agradecido por la persona en la que se había convertido. No todos comparten la opinión de Harry. Varios expertos reales creen que su transformación tuvo un alto precio, especialmente por su relación con la familia real. Entre ellos se encuentra la ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, quien ha sugerido que las primeras preocupaciones del príncipe William sobre el rápido romance de Harry y Meghan pueden haber sido más razonables de lo que muchos creían al principio. A diferencia de William y Catherine, cuya relación se desarrolló gradualmente durante casi 10 años. Antes del matrimonio, el noviazgo de Harry y Meghan avanzó a una velocidad notable. Bond sostiene que el consejo de William no debe verse necesariamente como una crítica o celos. En cambio, cree que reflejó la preocupación de un hermano mayor, que entendía las extraordinarias presiones de la vida real y quería que Harry se tomara el tiempo suficiente antes de tomar una de las decisiones más importantes de su vida.
Ya sea que la transformación de Harry haya sido para bien o para mal, sigue dividiendo la opinión y sigue siendo una de las historias definitorias de la monarquía moderna. Después del veredicto del rey Carlos, ¿qué tan rápido fue la implementación? ¿Había espacio para negociaciones? Averigüemos. El día en que todo finalmente cambió. Así que en el momento en que se dio la aprobación final, todo cambió con una velocidad asombrosa. Era como si el palacio hubiera estado esperando ese momento exacto. En cuestión de horas se actualizaron los registros oficiales, se revisaron los documentos internos y se reescribieron silenciosamente planes de larga data. Antes de que terminara el día, los vínculos que quedaban de los Sussex con la vida real oficial habían comenzado a desaparecer uno tras otro. Las invitaciones que alguna vez podrían haber llegado sin lugar a dudas ya no estaban en la lista. Sus nombres desaparecieron silenciosamente de las agendas de futuros eventos reales. Se editaron páginas de sitios web oficiales y las referencias que habían conectado a Harry y Meghan con deberes reales activos parecieron desvanecerse casi instantáneamente. Cada actualización envió el mismo mensaje inequívoco. Había comenzado un nuevo capítulo y no había vuelta atrás. Según los informes, Meghan se encontró actualizando una página web tras otra con la esperanza de que aún quedara algo, pero cada vez que se cargaba la página, el resultado era el mismo. El título y el papel que alguna vez había tenido con tanta esperanza ya no estaban allí. Mirando la pantalla con incredulidad, murmuró en voz baja. Me borraron. Harry trató de consolarla recordándole gentilmente que no habían borrado quién era ella como persona. Borraron el papel, dijo en voz baja. Pero esas palabras no pudieron aliviar el dolor. Para Meghan la pérdida fue profundamente personal. Había invertido años intentando construir un lugar significativo dentro de una de las familias más famosas del mundo, creyendo que podía contribuir y marcar la diferencia. Ver esa conexión desaparecer tan completamente dejó una cicatriz emocional. Aunque las relaciones familiares privadas no estaban oficialmente prohibidas, sus responsabilidades públicas habían llegado efectivamente a su fin. Cualquier reunión futura con miembros de la familia real se produciría únicamente a través de invitaciones personales, no como parte de asuntos reales oficiales. Incluso un anuncio de caridad planeado tuvo que cancelarse porque contenía lenguaje que podría interpretarse como una sugerencia de apoyo real. Esa única decisión dejó en claro cuán cuidadosamente se estaba monitoreando cada detalle. Lo que más sorprendió a muchos observadores no fue solo lo que cambió, sino la rapidez con la que ocurrió. La velocidad de la transición sugirió que ya se habían preparado planes detallados, mucho antes de que la decisión se hiciera pública. Una vez que se dio la señal, todos los departamentos parecieron estar listos para actuar de inmediato. A puerta cerrada, Harry y Meghan tuvieron una de las conversaciones más honestas de sus vidas. No hubo asesores ni equipos de relaciones públicas ni temas de conversación cuidadosamente escritos. Meghan ya había preparado respuestas públicas contundentes, lista para desafiar lo sucedido. Sin embargo, Harry confesó algo que cambió todo el estado de ánimo. Admitió que gran parte de su enojo ocultaba un dolor más profundo, el dolor de perder la vida familiar que siempre había imaginado. La ira había sido más fácil de soportar que la angustia. Al escuchar esas palabras, Meghan silenciosamente dejó a un lado las declaraciones que había preparado. En lugar de intensificar el conflicto, tomaron una decisión diferente. Aceptaron que su futuro ya no dependería del estatus real o de la aprobación del palacio. Lo que fuera que viniera después, tendrían que construirlo enteramente por su cuenta lejos de la institución que alguna vez había definido sus vidas. ¿Cómo pudo el rey Carlos adaptarse y vivir con el resultado de su decisión? Le dio a Harry la oportunidad de entrar como el hijo, que es observando el precio del deber real. Ahora, el mundo parecía detenerse. La noticia se extendió como la pólvora por la televisión, los periódicos y las redes sociales. Todos los titulares llevaban el mismo mensaje impactante, y en cuestión de horas la gente en todas partes estaba debatiendo lo que había sucedido.
Fuera del palacio, la multitud se reunió con emociones encontradas. Algunos aplaudieron al rey Carlos, creyendo que finalmente había trazado una línea clara entre el deber real y la independencia personal. Argumentaron que la monarquía solo podría sobrevivir si se respetaban sus reglas. Otros vieron la decisión de manera muy diferente, calificándola de dura, innecesaria y profundamente desgarradora. Para ellos se sentía menos como un liderazgo y más como una familia que se desmoronaba. Entonces sucedió algo inesperado. En medio del ruido y las acaloradas discusiones, una vieja fotografía volvió a circular. Mostraba a un Carlos mucho más joven sonriendo junto al príncipe William y a un pequeño príncipe Harry. La imagen capturó días más felices mucho antes de que los desacuerdos, las entrevistas y las batallas públicas cambiaran todo. Por un breve momento los interminables debates se desvanecieron. La gente ya no veía reyes, príncipes ni títulos reales. Simplemente vieron a un padre y sus dos hijos. Una familia que alguna vez compartió amor, risas y esperanza antes de que la vida los llevara en direcciones diferentes. Incluso mientras los cánticos del nombre de Harry resonaban fuera de las puertas del palacio, el rey Carlos supuestamente se negó a cerrar las ventanas, ya fuera un acto de fuerza silenciosa o una reflexión silenciosa. Nadie podría saberlo realmente. Mientras tanto, el príncipe William luchaba con la dolorosa etiqueta de ser el hermano que había alejado a Harry. Aunque estaba convencido de que eran necesarias decisiones difíciles para proteger el futuro de la monarquía, era imposible ignorar la carga emocional. Se dio cuenta de que algunas responsabilidades vienen acompañadas de heridas que nunca desaparecen por completo. A puerta cerrada, lejos de las cámaras y de la opinión pública, Charles supuestamente le escribió a Harry. El mensaje era simple pero poderoso. La decisión del rey respecto a la corona no cambiaría, pero la relación entre padre e hijo no tenía por qué terminar. Según la historia, Harry atesoró la carta y silenciosamente comenzó a escribir su propia respuesta. Comenzó con solo 2 palabras sinceras: querido papá. Esas palabras insinuaban que a pesar de todo aún quedaba una pequeña chispa de esperanza. Mientras tanto, Meghan abrazó su nuevo camino con confianza, presentando su vida fuera de la familia real como un viaje duramente ganado hacia la independencia. William lamentó en privado el futuro que una vez había imaginado. Un futuro en el que él y Harry estarían uno al lado del otro, o apoyándose mutuamente a través de las responsabilidades de la corona. La monarquía parecía más fuerte, más centrada y más unida en sus propósitos. Sin embargo, de alguna manera también se sentía menos completo. Un capítulo importante en la historia real finalmente había llegado a su fin. Al final, esta historia nos recuerda que cuando un conflicto familiar choca con el poder, la tradición y las expectativas públicas, nadie sale ileso. Charles protegió a Bowery, institución en la que creía. Harry y Meghan obtuvieron la libertad que buscaban. William aseguró el futuro de la corona. Sin embargo, cada victoria tuvo su propio costo. Al cerrar un capítulo, el mundo se quedó preguntándose si el perdón, la sanación y la reconciliación podrían algún día reconstruir un puente que ahora parecía más ancho que nunca. Entonces, ¿qué opinas sobre la decisión del rey Carlos de despojar a Meghan? ¿Cómo crees que afectaría a la monarquía? Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte.